Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que es la música de tu vida. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de dos de las estaciones de radio más emblemáticas de la Ciudad de México que sin duda hicieron historia. No se despeguen, comenzamos. Yo soy Sergio Cerón, el Tatatiu, y les recuerdo activar la campanita, compartir, suscribirse, en fin, hacer todo lo necesario para que este esfuerzo de recuperar la música se vuelva viral. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como ya les dije, el día de hoy vamos a hablar de dos estaciones muy emblemáticas en la Ciudad de México y que por supuesto hicieron historia en esta industria. Estamos hablando de Rock 101 y de Universal Stereo. Pero en este programa hablamos de música, así es que vamos a comenzar con el primer tema de este programa. Efectivamente, acabamos de escuchar I Melt With You con Mother English, que era uno de los temas de gran rotación en la estación de Rock 101. Esta estación de radio mexicana transmitió desde el 1 de junio de 1981 hasta el 16 de agosto de 1996 a través de la emisora XHSON de FM por la frecuencia del 100.9 en la Ciudad de México. Esta estación pertenecía a Grupo Radio 1000. Su programación estaba dedicada principalmente al rock en inglés, dentro de la vertiente no comercial y experimental, géneros pragmáticos desconocidos en México durante las décadas de 1960 y 1970 y a principios de la década de 1980. Igualmente también Rock 101 dio cabida al rock en español, creado en diferentes países de habla hispana para impulsar más adelante de manera indirecta el movimiento mexicano llamado Rock en tu idioma. Su creador, fundador e impulsor principal fue el comunicador y empresario Luis Gerardo Salas. El concepto creado desde 1984 por Rock 101 ha servido desde entonces y hasta la fecha como ejemplo, inspiración e influencia para la concepción de otras emisoras de radio mexicanas que han tratado de dar continuidad a la difusión del rock y la música alternativa en el país. Su desempeño comercial provocó que otras grandes empresas mexicanas de comunicación se vieran en la necesidad de imitar aquel nuevo formato de radio. Originalmente la estación se llamaba Sono 1101, que en 1983 cambiaría el nombre al proyecto, dándole paso a una estación de radio que se llamaba Solo Rock, y esto sirvió como un periodo de transición de 10 meses para que el 1 de junio de 1984 se diera a conocer el concepto de Rock 101. Desde 1982 Luis Gerardo Salas empezó a manejar la estación de Sono 1000, lo que le permitió ir desarrollando este nuevo concepto. El proyecto inició con la participación de José García Moreno y Federico Lira en sus primeros años, siendo este último quien aportó su voz para las primeras viñetas escritas por Luis Gerardo Salas. Posteriormente, entre 1985 y 1986, se conformó un equipo de locutores y colaboradores que desarrollaron programas como Rock Alive, que consistía en realizar transmisiones en vivo y hacer caravanas en los autos por toda la ciudad. Otro de los programas era Naufragio, que básicamente consistía en ubicarse en algún punto de la ciudad a convivir con los radioescuchas. Para 1987, Rock 101 se había consolidado comercialmente y había demostrado su viabilidad. Pues bueno, vamos a continuar con la historia de Rock 101, pero antes vámonos con un poco más de música. Así es, acabamos de escuchar So Alive con Love and Rockets, que también formaba parte de la programación habitual de Rock 101, que durante mucho tiempo recayó en los hombros de Luis Gerardo Salas, reflejando su idiosincrasia, además de su gusto por el rock pop alternativo de ascendencia post-punk y el new wave. Dentro de la programación también existían programas regulares donde se programaba otro tipo de estilos musicales, desde el rock progresivo en Espiral 101, el rockabilly en Chocolate Twist, el dark en Arcano, el punk con los pelos del Punkata, el metal en Espacios Tóxicos y el reggae en Offbeat, además de darle espacios a otros géneros que no caían de lleno dentro del terreno del rock propiamente dicho, como la música electrónica en Éxtasis, la música afroantillana en Salsabadeando, el rhythm and blues de los 50 en Lágrimas en mi almohada y la música experimental en el programa La Mecánica del Concepto. Sin embargo, muchos de los programas de la estación no giraban alrededor de un estilo o género musical, sino que se acercaban más a la radio de habla, abordando temas como la literatura en Argonáutica, la hechicería en Arcano, la comunidad gay en Reporte 101 y las noticias en Preludio Adictivo. También inclusive hubo espacios para radioteatro, en programas como El Almohadón de Plumas o Las Nuevas Fábulas de la Ciudad del Crimen. Rock 101 también desde 1984 inició desarrollando programas como El Chiringuito, que fue el primer programa de rock en español en la Radio Nacional, con música desconocida en México en ese entonces.
Este programa fue exclusivamente dedicado al rock hecho en España, en la voz del locutor José Ignacio Viseras, presentando bandas como La Dama se Esconde, Barón Rojo, Los Toreros Muertos, Alarma, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Ramoncín, Rosendo, La Unión, la Orquesta Mondragón, Miguel Ríos, Loquillo y sus trogloditas, Un Pingüino en mi ascensor, Duncan Du, Radio Futura, Héroes del Silencio, Días de Vino y Rosas y muchos más. Seguramente ustedes conocen muchas de estas bandas porque aportaron muchísimo a la industria de la música, grandes bandas españolas. Complementaban esta programación con muchas bandas argentinas que hoy son un clásico. Por ejemplo, Charly García, Virus, Soda Stereo, Los Inhumanos, Alaska y Dinarama, Joaquín Sabina, y sin dejar a un lado a las bandas mexicanas, que tuvieron un impulso debido a la promoción que se daba en esta frecuencia al rock en castellano. Entre ellas están Caifanes, Neón, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Bon y Los Enemigos del Silencio, en fin, muchísimas bandas que en ese entonces prácticamente no se escuchaban en ningún lado y solamente se podían escuchar en Rock 101. Pues bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Rock 101 y Universal Stereo aquí en la música de tu vida. Otro gran tema sin duda, Alive and Kicking de Simple Minds, que también formaba parte de la rotación de Rock 101, que en 1988, además de la programación cotidiana, mantuvo una publicación semanal llamada El Extra Urbano, dentro de la sección cultural del diario El Nacional en la Ciudad de México, donde participaron los locutores Jordi Soler, Jaime Pontones, Lynn Feinstein y Luis Gerardo Salas. Estas publicaciones semanales hacían referencia a eventos y sucesos de la época. El material publicado se combinaba con lo que se transmitía en los diversos programas, extendiendo el concepto rock 101 en un medio impreso, acentuando aún más el vínculo con su audiencia. Muchas otras publicaciones se imprimieron en otros diarios y revistas, incluyendo el segmento semanal de Jordi Soler en el diario La Jornada de la Ciudad de México. Como parte de la vasta capacidad musical y cultural de Rock 101, surgieron varios proyectos derivados de esta estación, como Radio Alicia, dedicado a la psicodelia y la música de la década de 1960, y Espacio 59, que transmitía exclusivamente rock en español. Ambas fueron conceptualizadas en Rock 101 y se consolidaron como emisoras completas y se transmitían por la frecuencia 590 XCPH de amplitud modulada. También Rock 101 utilizaba un bar que se llamaba Rock Stock como complemento a su programación, transmitiendo en vivo los sábados por la noche la música que se tocaba en el lugar, presentando diferentes bandas en vivo, permitiendo su difusión y ayudando a la masificación del rock mexicano. La emisora celebraba cada año su aniversario en este bar, organizando eventos especiales con bandas en vivo, obsequiando material conmemorativo y organizando concursos especiales. Con la salida de Luis Gerardo Salas de Núcleo Radamil, Rock Stock pasó a ser promocionado mediante Órbita 105.7 desde 1993 y hasta 1995. Durante la dirección de Jordi Soler, Rock 101 adoptó al bar La Diabla como lugar para eventos y celebraciones de aniversario. Dado el éxito de Rock Stock, también se abrió una sucursal al sur de la ciudad, en el área de San Ángel, con el nombre de Pop Stock. Rock Stock continuó funcionando por poco más de 4 años después de la salida del aire de la estación, cerrando sus puertas en enero del 2001. Pues bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Rock Stock y Universal Stereo aquí en la música de tu vida. El último tema de Rock 101 se llamó Someday de Glass Tiger, que formaba parte del catálogo de Rock 101, que además era un catálogo que era muy difícil de conseguir en México, por lo que en 1990 además se abrió el primer local de Rock Shop en Coyoacán, tienda de música especializada. Posteriormente se abrieron otras sucursales, de las cuales hasta la fecha solo queda la de Coyoacán, en una ubicación distinta a la original, mientras que otra sucursal ubicada en la Avenida de los Insurgentes cerró sus puertas tras verse afectado el edificio que lo albergaba por el terremoto de Puebla de 2017. Originalmente en Rock Shop se vendían exclusivamente discos. Actualmente este establecimiento incluye, además de música, venta de DVD, ropa y calzado de porte rocker y underground, distintos coleccionables y cuenta con salones para tatuajes y perforaciones. La idea de abrir Rock Shop
se basó en una tienda especializada de música punk y underground ubicada muy cerca del antiguo edificio de Núcleo Radio 1000 llamado Hip 70. Ya para 1992, Rock 101, que era el ancla de todos estos negocios que funcionaban y se crearon en base a la programación de la estación, había demostrado su rentabilidad. Su creatividad era incuestionable e imitada por muchos. Tenían toda una legión de fanáticos, había generado cambios radicales en la radio y la cultura de la capital mexicana, pero se encontraba en serios problemas. Como siempre, accionistas y directivos del Grupo Radio 1000 querían elevar aún más las ganancias producidas por las ventas de publicidad, demandando que se incluyera música comercial, y esto evidentemente afectó a la gran cantidad de fanáticos que seguía esta estación. Ya para el 6 de agosto de 1996, durante el programa vespertino Nuestro Rock, el locutor Ricardo Bravo da a conocer la noticia del fin de las operaciones de la estación. Por la noche se transmitió el último programa llamado Rock Projection. A partir de ese momento, se programó música continua hasta su salida del aire definitiva el 16 de agosto. Una lástima que este concepto tan emblemático hubiera acabado de esa forma por la ambición de un grupo de empresarios codiciosos. En fin, vámonos con el primer tema de Universal Stereo, aquí en este playlist de Rock 101 y Universal Stereo, en la música de tu vida. Es correcto, acabamos de escuchar Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que formó parte durante mucho tiempo de la rotación musical de Universal Stereo, otro de los grandes conceptos radiofónicos de Grupo Radio Centro, empresa a la cual estoy muy agradecido porque estuve por más de 15 años dirigiendo 2 de sus estaciones de radio aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. No precisamente Universal Stereo, yo manejaba 2 conceptos diferentes, Planeta y La Z, que durante mucho tiempo fueron ancla de este grupo radiofónico, que es propietario de varias estaciones a lo largo y ancho de toda la República, sobre todo en Guadalajara, Monterrey, y operaba algunas estaciones de las cuales después se hizo propietario en Ciudad Juárez, Los Mochis, inclusive en Estados Unidos. Grupo Radio Centro también es propietario de la cadena OIR, organización impulsora de la radio, con una red de emisoras afiliadas en toda la República Mexicana hasta mayo del 2020. Universal Stereo ha sido uno de los conceptos más rentables dentro de la industria radiofónica de este país, a pesar de tantos cambios que ha tenido la estación. Ha pasado por diferentes frecuencias y ha ido adaptando su programación de diferentes maneras. Algunas ocasiones incluye noticiarios, otras veces se ha convertido solamente en musical y otras veces ha hecho la combinación de ambas. Pues bueno, vámonos con el segundo tema de Universal Stereo en este playlist de Rock 101 y Universal Stereo aquí en la música de tu vida. Es correcto, acabamos de escuchar Goodbye Horses con Q Lazarus, un tema súper conocido gracias a la película de El silencio de los inocentes. Este tema formó parte de una de las escenas más perturbadoras de la historia del cine. Si no han visto El silencio de los inocentes, una película ya bastante viejita, véanla, está excelente. Además forma parte de toda una trilogía alrededor de Hannibal Lecter, protagonizado magistralmente por Anthony Hopkins. Pues bueno, pero siguiendo con el concepto de Universal Stereo, originalmente la estación pertenecía a Radio Central Mexicana, que recibió por primera vez una concesión para operar una estación de radio en FM en la Ciudad de México en 1972. En 1976 la estación retomó un formato que se escuchaba anteriormente en el 1560 de AM, Radio VIP, con una mezcla de programación y música principalmente en inglés. Además, en la década de 1980 se agregaron noticiarios en español con el título de Monitor, que se transmitía simultáneamente en la estación XCRED de AM durante algún tiempo a principios de la década de 1990. El indicativo de la estación se cambió a XHVIP FM en referencia a su nombre de entonces. Años después, la estación se convirtió en 88.1 y cambió el nombre de Universal Stereo a Radio Red. Universal Stereo entonces cambió su frecuencia y se mudó a la última frecuencia del dial, lo cual era benéfico para la estación porque era la última, entonces no había forma de perderse. En ese entonces los radios no eran digitales, solamente bastaba girar la perilla para irse hasta el último lugar. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Rock 101 y Universal Stereo aquí en la música de tu vida. Otro de los grandes temas que formaba parte de la programación habitual de esta estación era Last Train to London con Electric Light Orchestra. Para 2016 la estación volvió a sufrir otro cambio y se mudó de la última frecuencia del dial al 92.1.
lo cual no afectó para nada a la estación porque siguió transmitiendo de manera habitual pura música que en aquel entonces era considerada a lo que hoy se pudiera llamar como chavorrucos. En aquel entonces eran adultos contemporáneos. Efectivamente, la música era toda en inglés, pero era una música pop, o por llamarle de alguna manera easy listening, que satisfacía los gustos más exigentes de la audiencia. Y además también combinaba su programación con noticiarios en la mañana, a mediodía y por la tarde-noche. En fin, vámonos con el siguiente y último tema de este programa, aquí en la música de tu vida. 4, 3, 2, 1. Así es, acabamos de escuchar Major Tom con Peter Sealing, que es un tema que también pertenecía a la programación habitual de Universal Stereo. Actualmente, el concepto de Universal Stereo ya no existe en la radio, fue sustituido por la octava. Sin embargo, la música que se transmitía por esta estación sigue formando parte de este otro concepto de la octava. Ahora, para todos los melómanos que gustan de esta estación, lo pueden buscar en Universal Stereo Online, que transmite las 24 horas pura música para adulto contemporáneo o, como se les dice actualmente, chavorrucos. Pues bueno, nuevamente la ambición y los malos manejos de los directivos de las grandes cadenas de radio han terminado con conceptos que, a pesar de todo lo que les han hecho durante su época, fueron grandes y muy rentables. Reitero, no tengo nada más que agradecer a Grupo Radio Centro porque me dio de comer durante muchísimos años, prácticamente no haciendo nada. Nada, no es cierto, sí hacía mucho, pero cuando uno disfruta el trabajo, la verdad es que no se hace absolutamente nada pesado. Sin embargo, debo aceptar que muchos de los manejos de los altos directivos fueron muy malos y a la fecha terminaron con este concepto de Universal Stereo y prácticamente han llevado a la quiebra a Grupo Radio Centro. En fin, no me queda más que invitarlos a suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir. Ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música y los grandes conceptos radiofónicos viral. Gracias, un abrazo de su amigo el Tata Tiu. Adiós.